mañana, entre las 3 y las 5, serán las 4. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Daniel de la Osa y nací en La Habana, Cuba, en el 1962. Lo de la edad, ya saben, calcúlenla ustedes. Ya dije, nací en el 1962. Muy fácil. ¿Por qué Cuba está en la situación actual? ¿Por qué Cuba está empobrecida? ¿Por qué Cuba no tiene credibilidad en ningún lugar del mundo? ¿Por qué la economía cubana es un desastre? ¿Por qué los bancos no le acreditan absolutamente nada a Cuba? ¿Por qué ya nadie quiere negociar? ¿Por qué la gente no quiere invertir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, yo les voy a poner un análisis que va a durar más o menos 2 minutos y medio, que yo les ruego, por favor, que presten atención a esta mujer que tiene, en mi opinión, unos conocimientos exquisitos de economía. Finalmente, una persona en Cuba que sabe de economía y que, a pesar de que muestra cierta reserva y cierto miedo al hablar, yo he tenido que editarlo porque todo el video estaba lleno de porque ella estaba siempre dubitativa de si puede o no puede decir, pero como sabe tanto de economía, no ha podido mentir, y quiero que escuchen la opinión de esta honorable señora, que además tiene una presencia genial para la televisión, y pienso que debería ser invitada a todos los debates de economía que se produzcan en nuestro país. Debería también darle algunas lecciones a Díaz-Canel, a Marrero y a todos estos delincuentes de economía, y debería haber sido la consejera de Fidel Castro cuando estaba en vida. Pero bueno, ella es aún joven, y cuando Fidel Castro estaba en vida, ella era aún más joven y quizás no había terminado sus estudios. Castro hubiera necesitado de la consejería de esta persona para no cometer los errores que cometió y para no humillar a los economistas, para no humillar a los inversores, porque como él se creía un gran economista, un gran estadista, bueno, pues lo que hizo fue destrozar la isla y todas sus posibilidades. Bueno, sin extenderme mucho en la presentación, voy a dar paso a este pequeño vídeo que he recuperado de esta señora que habla tan claramente sobre la economía y recomienda muy sabiamente qué es lo que se debería hacer. En su opinión, en la opinión de ella, la deuda hay que pagarla. Vaya, alguien inteligente al final. Veamos. También tenemos en estudio a la doctora en ciencias Carola Salas. Ella es profesora titular y directora del Centro de Investigaciones de la Economía Internacional. Bienvenida, Carola. Muchas gracias. Bueno, el Banco Mundial es una institución muy prestigiosa y cuenta con análisis comparativos de décadas que lo pueden estar llevando a esa conclusión. La afectación es grave y para el caso de Cuba, obviamente, esta situación, digamos que refuerza la complejidad extrema que tiene ya la economía cubana, que tiene que encontrar soluciones vinculadas a la producción, tiene que tener capacidad exportadora. Una economía que no produce, una economía que no exporta, no genera ingresos. Hacen falta recursos, hace falta encontrar las vías para obtener esos recursos. El país tiene que llegar aportando soluciones a una dinámica de problemas financieros que tiene, que ha tenido durante décadas y que han afectado la credibilidad financiera del país por las agencias evaluadoras de riesgo. Estamos en evaluados de C
Estamos... estar evaluado de C significa... Estar evaluado de C, estamos al límite del default, y eso es fatal para los inversores extranjeros que no quieren... Ella dice, Cuba está evaluada de C. De C es una categoría de acuerdo a la credibilidad de los países y Cuba está en el último lugar. Para los bancos, Cuba no puede recibir absolutamente ningún crédito. Están en rojo, están fuera del sistema económico mundial. Escuchemos a Carola Salas, especialista en economía internacional. Y además de eso es la directora del Centro de Investigaciones de Economía Internacional. Sabe de lo que está hablando. Finalmente una persona inteligente puesta en un lugar. Se ha ganado ese lugar. Espero que dure muchos, muchos años, porque quizás el azar la va a poner un día donde debería estar, que es como ministra de Finanzas de un país como Cuba, que pudiera ganar tanto dinero. Felicidades a esta señora. Me quito el sombrero ante su sabiduría y su sabia modestia. Continuemos escuchando. Dinero en el país porque es tremendamente riesgosa la capacidad de pago. Facilitar el proceso de inversión extranjera. Los inversores extranjeros en Cuba enfrentan una serie de riesgos que hay que asumir esos riesgos, hay que diseñar una política de incentivos, no solo fiscales, sino también financieros, monetarios, de tipo de cambio. Hay que captar financiación, hay que mejorar la credibilidad financiera del país, hay que darle señales positivas a los inversores. Y eso se logra en buena medida con un correcto manejo de la deuda externa y del pago de la deuda. Hay que tener un fondo para pagar deuda, pero hay que pagarla. En su opinión, la credibilidad que Cuba necesita para obtener nuevos créditos no es otra cosa que hacer un fondo serio para el pago de la deuda. Así es como funcionan las cosas. Así es como ella piensa que hay que hacer. Y después vamos a ver la solución que propone Fidel Castro en vida sobre el pago de la deuda y cómo se debería pagar. Después vamos a ver a Fidel Castro y se van a quedar completamente boquiabiertos de la manera en que Fidel Castro en su cabeza llevaba la economía de un país con 12 millones de habitantes. La catástrofe venía. Evidentemente la catástrofe venía. Vamos a escuchar a la doctora Carola Salas un poquito más. La deuda diferenciada en función de los intereses estratégicos con los acreedores, pero hay que pagarla. Y entonces, en toda esa dinámica de financiación, la pregunta es ¿cómo yo lo logro? Bueno, lo tienes que lograr en la producción. Los problemas no se resuelven en la esfera de la circulación. Yo aprendí hace muchos años. Se resuelven en la producción. Usted tiene que producir y tiene que exportar. Los problemas no se resuelven poniendo trabas y poniendo límites o topando precios. En la medida en que usted produzca y oferta, el mercado funciona así. Y por lo tanto, que el país tiene que resolver, porque además de que no hay tiempo, el pueblo cubano está sufriendo. Y eso es algo que hay que resolver, pero inmediatamente. Hay que hacerlo ya. Moviliza, libera las fuerzas productivas, conversa con los productores, estimúlalos, ponlos a trabajar, porque la gente tiene que estar interesada materialmente en los resultados de su trabajo. Lo que pasa es que hay que hacerlos bien y hay que hacerlos ya. Esa es mi opinión. Felicidades a esta digna señora que tan modestamente y tan sabiamente da su opinión. Se puede oler en el ambiente los grandes conocimientos y la gran lucidez que tiene en materia de economía. Yo la felicito, estoy verdaderamente impresionado. Si quieren saber más de ella, es la doctora Carola Salas.
que es especialista en economía internacional. Finalmente, una cubana que podría representar a un país como Cuba. Me refiero a una cubana más. Pero bueno, esta que estamos viendo es la que estamos viendo. Es la doctora Carola Salas. Y espero de verdad que tenga grandes oportunidades en el futuro, porque me parece que podría ocupar un puesto importante donde podría contribuir muchísimo a la economía cubana y arreglar el desastre en el que está sumido nuestro lindo y adorado país. Ahora vamos a ver qué pensaba Fidel Castro de la deuda. Fíjense cómo se hace el gracioso, porque él se creía muy gracioso, muy simpático. Y entonces utilizaba cosas como el compromiso que él adquirió de devolver el dinero luego de un préstamo. Bueno, pues eso para él es una gracia, anunciar en televisión que su manera de resolver el problema es no pagar. Yo les ruego, por favor, que me acompañen en este momento, porque vamos a aprender mucho con estas cosas. Vemos la idea y la convicción de una mujer que sabe de economía y la prepotencia y la ignorancia magna que tenía Fidel Castro de acuerdo a la economía. Él era un gran economista, un gran estadista, pero al final de la historia era un dictador. Eso es lo que era, un dictador. Y como dictador trataba también a quien le acreditaba préstamos, dinero, enamoraba a los inversores y después hacía lo que ha hecho Cuba siempre, después de este accidente terrible que ha sufrido los últimos 66 años, no pagar. Ese era el estilo de Cuba ante el mundo. Esa era la escuela de Fidel Castro. Pedir dinero para después no pagar. Les pido que escuchen conmigo a Fidel Castro. Observen los tipos que están delante, que aplauden, una mujer que se ríe porque todo esto es muy gracioso, y el hombre que está atrás, que no sé quién es, no sé si es un guardaespaldas, si es de la seguridad, no sé, está detrás de Fidel. Pero observen que este señor no se ríe. ¿Sabría mucho de economía? ¿No encontraría a Fidel tan gracioso como él mismo se encontraba? Veamos, por favor. De sinónimos. A ver qué palabra para resolver este problema terminológico. Y dice cancelar, sinónimo, liquidar. Depende en qué sentido queremos liquidar la deuda. Cumplir, no queremos. Derogar, sí queremos. Anular, sí queremos. Abolir, sí queremos. Enjugar, olvidarnos, quitarnos las lágrimas de la deuda, sí. Borrar de la memoria, muchísimo, queremos borrarla de la memoria. Archivar, sí queremos. De modo que tenemos bastantes sinónimos. Hay unos cuantos buenos, pero a mí me gusta abolir. Sí, porque me recuerda la esclavitud y la abolición de la esclavitud, que ya históricamente se hizo. Hay que hacer con la deuda como se hizo con la esclavitud, ya que nos esclaviza. Borrar de la memoria es una excelente frase, un excelente sinónimo de lo que queremos decir. Archivar, excelente también. Así que pueden escoger lo que más les guste, y si ninguno les gusta, hay también otra frase muy clara e inteligible, que es no pagar, no pagar, no pagar. No pagar. Esto lo dice Fidel en público como si nada, como quien se mea y no lo siente. Lo dice ante un pueblo que había perdido en aquel momento ya toda noción de economía. Lo dice ante un pueblo que le tenía una confianza ciega a lo que él decía.
que lo encontraba muy gracioso y que lo encontraba muy divertido, esas intervenciones kilométricas y ya finalmente insoportables, discursos donde repetía lo mismo del otro discurso. Era verdaderamente apabullante escuchar a Fidel Castro en los últimos 20 años que duró. Ningún aporte, ninguna sabiduría, solamente palabras, palabras y palabras y palabras. Yo he querido estar un rato con ustedes porque la intervención de esta muchacha, esta señora, la doctora Carola Salas, en un programa de televisión, verdaderamente me impresionó. Y después me pregunté, ¿cómo es posible que aún esté ahí? Yo pienso que pronto la van a quitar, como dicen en Cuba, la van a tronar, porque es una persona que verdaderamente sabe de economía, o por lo menos pienso que no la van a invitar cuando haya eventos importantes donde haya que hablar y discernir sobre economía, la de Cuba interna o la mundial. No la van a invitar. Ella no será bien recibida, porque las personas que saben nunca son bien recibidas por la dictadura cubana. Yo hoy lo voy a dejar aquí. Espero haber contribuido a vuestra tranquilidad. Espero que este encuentro conmigo les haga también un poco de bien, que se sientan bien acompañados por mí, como yo me siento muy bien acompañado por todos ustedes. Les deseo que estén bien, que Dios los ayude, los guarde, los guíe, los cuide y los bendiga a todos también. Y hasta la próxima. Chao. La experiencia es un peine que te dan cuando ya te has quedado calvo. Soy José Luis Bergantiños. Bienvenidos al canal de Daniel de la Osa. Gracias por su sintonía.